Mi nombre es Francisca Contreras, soy químico farmacéutico, hospitalario del Instituto Nacional del Tórax y trabajo con la unidad de alivio del dolor y cuidados paliativos. Me hubiese gustado estar de forma presente, pero un pequeño accidente me obligó a realizar esta charla de manera remota. Hoy vamos a hablar acerca de las creencias, unos mitos que rondan acerca de los opioides. Para comenzar, debemos entender que los opioides son un amplio grupo de medicamentos dirigidos a aliviar el dolor. Se llaman así por el opio que se extrae de la planta que vemos en este video, que es la dormidera. Para poder extraer el opio, los agricultores realizan pequeños cortes en el capullo de la flor cerrada para obtener la savia, que es la que contiene el opio. Los opioides pueden extraerse directamente del opio, que en este caso sería, por ejemplo, la morfina o la codeína, o pueden sintetizarse en un laboratorio en base a moléculas del opio, como son el fentanilo y la metadona. Para entender cómo funcionan los opioides, debemos recordar que el dolor de cualquier tipo se convierte en una señal nerviosa. Esta señal pasa por los nervios, por la médula espinal y llega al cerebro. Y en el cerebro la señal va pasando por las neuronas, por lo cual nosotros percibimos el dolor. Los fármacos opioides afectan la forma en que sentimos el dolor, ya que se adhieren a estructuras llamadas receptores de opioides, modificando la señal para que el paciente sienta menos dolor. Estos receptores se encuentran en las células del cerebro, en la médula espinal y en otras zonas del cuerpo, por lo cual tienen diferentes efectos en otras áreas. Por ejemplo, los opioides actúan sobre la vía de recompensa del cerebro. Esto provoca la liberación de una sustancia química llamada dopamina que produce una sensación de felicidad. Los opioides también pueden provocar una respiración más lenta y además pueden reducir el movimiento intestinal, lo que causa el estreñimiento. Los opioides pueden producir otros efectos secundarios, como por ejemplo las náuseas y vómitos, que son uno de los efectos secundarios más comunes de los opioides. Estos síntomas suelen ser muy pronunciados al inicio del tratamiento o cuando se aumentan las dosis, pero generalmente disminuyen con el tiempo. La somnolencia y la sedación son otros efectos secundarios esperados del tratamiento y pueden interferir con las actividades diarias, por lo cual recomendamos a los pacientes evitar conducir mientras estén en el efecto de estos medicamentos. Algunas personas pueden experimentar confusión, dificultad para concentrarse y problemas de memoria mientras toman los opioides. Estos efectos adversos son más comunes en personas mayores o en aquellas que toman una alta dosis de opioides. Los opioides pueden causar una sensación de mareo o de vértigo, lo que puede aumentar el riesgo de caídas y lesiones. Por lo cual, recomendamos siempre que los pacientes que están bajo tratamiento con opioides se levanten lentamente de la posición sentada o acostada para evitar los mareos y posteriores caídas. El uso responsable de los opioides es esencial para garantizar su eficacia en el alivio del dolor y minimizar los riesgos asociados a su uso. La adherencia al tratamiento significa tomar los medicamentos según lo prescrito por el médico, siguiendo las indicaciones de dosis, frecuencia y duración del tratamiento. Con los opioides es fundamental seguir las indicaciones del médico para que estos controlen el dolor del paciente. No debemos aumentar, disminuir o interrumpir las dosis sin consultar e informar al médico sobre cualquier efecto secundario experimentado durante el tratamiento con los opioides, por lo cual es recomendable siempre llevar una bitácora acerca de los síntomas que van apareciendo con el tratamiento. Ahora, para poder hablar un poco de las creencias
acerca de los opioides, debemos entender cómo ha sido el desarrollo de la historia de estos medicamentos. Así que haremos un breve repaso de la historia de los opioides. La historia del opio es bastante larga. Desde hace ya más de 3000 años antes de Cristo existen registros de que pueblos en el Medio Oriente cultivaban el opio con fines antiespasmódicos e inductores de ensueño. Y desde la antigüedad, los griegos la cultivaban y la utilizaban con fines lúdicos y medicinales, como analgésico. También lo utilizaban en forma de infusiones o el opio puro para el dolor de muelas. También lo utilizaban como antidiarreico, para la fiebre y también para hacer dormir a los niños. Los romanos empezaron a utilizar el opio como en forma de bebidas alcohólicas. El número de recetas médicas que incluían el opio aumentó mucho desde el siglo XVI. Fue entonces cuando el médico y el alquimista Paracelso acuñó el término laudano, que es una suerte de bálsamo fabricado por él que contenía opio mezcladas con sustancias como almizcle y almíbar. En adelante, el opio adquirió una reputación de medicina casi milagrosa que no solo reparaba la salud, sino que también proporcionaba un gran bienestar. Esto desarrolló o fomentó que desde el siglo XVI aumentara el flujo del opio por toda Europa y llegando a América. El opio atraía por su capacidad para aplacar la ansiedad y los nervios, así como estimular las ensoñaciones, por lo que se fue muy popular en los artistas de la época. Y también fue la capacidad del opio para reducir las aflicciones que proporcionaba a los trabajadores, un alivio temporal de las agotadoras jornadas laborales. Además, el opio se comenzó a fumar y se crearon los fumaderos de opio, algo que fue muy ramificado por el Oriente. Ya en 1804, un farmacéutico alemán logró aislar la primera sustancia analgésica del opio, que era la más potente de la planta, que es la morfina, y la llamó así en honor al dios griego Morfeo, que es el dios del sueño. Y en 1832, otro científico aísla del opio la codeína, que es una molécula con propiedades analgésicas menos potentes, pero que tiene gran propiedad antitusivas. En 1839, bueno, y 1842 se desarrollaron conflictos bélicos entre Reino Unido y China. India, que era una de las colonias de Reino Unido, producía uno de los opios más potentes y en mayor cantidad, y los mercaderes ingleses lo introducían a China de forma ilegal por contrabando, generando un gran problema de salud pública en el país de China, por lo cual el emperador del momento decide prohibir la venta del opio en 1839 por sus características adictivas en su población y lo hizo destruyendo gran cantidad de las mercancías de comerciantes británicos. Ante esto, el Reino Unido se vio atacado y envió tropas a atacar Cantón, que había sido la ciudad de este suceso, desatando las guerras del opio. Un poco más adelante, en 1898, la farmacéutica alemana Bayer lanza un derivado de la morfina que se supone que tenía propiedades menos adictivas que la morfina, que es la heroína, y lo lanzó como un producto antitusivo. Lamentablemente, por el bajo precio y su fácil acceso, ya que se vendía sin recetas, se hizo muy popular en el mundo criminal en la década de 1910, creando la primera epidemia de opioides. Ya en 1924 se prohibió en Estados Unidos y definitivamente en 1940 Bayer dejó de producir la heroína oficialmente, pero este medicamento sigue dando vueltas de forma ilegal. Debido al mal uso y al comercio ilegal que estaba teniendo los opioides, entre 1920 y 1970 se
realizaron demasiadas limitaciones al uso de los opioides, por lo cual los médicos dejaron de utilizarlos en los hospitales. Y esto producía que el dolor se infratratara. Es por esto que en 1986 la OMS tuvo que intervenir para asegurar el tratamiento analgésico a los pacientes postquirúrgicos y a los pacientes que tenían cáncer. En la década de los 80 y 90 se produce una nueva de opioides ilegales, principalmente en varios países de Europa, que tuvieron un aumento significativo en las muertes por adicción. Entre 1990 y ya en los 2000 se fueron creando nuevas formas sintéticas de los opioides, como por ejemplo la oxicodona, los fentanilos, ya sea en formas endovenosas como transdérmicas, transmucosas y la buprenorfina. Con estas nuevas formas fueron apareciendo nuevas adicciones, por lo tanto siempre al lanzar un medicamento se ha ido desarrollando nuevas reglamentaciones en cada país para ir controlando el abuso y para disminuir la opiofobia que se crea en los médicos sanitarios que hace que se infratrate el dolor. Habiendo repasado un poco la historia de los opioides y viendo que el mal uso de las drogas ha hecho que se exista un cierto miedo a utilizar estas drogas en pacientes que realmente lo necesitan, vamos a revisar algunas creencias acerca de los opioides. La primera creencia que vamos a revisar es que los opioides producen una adicción inevitable. La verdad es que la incidencia de la adicción en pacientes es menor del 1% en los pacientes que utilizan opiáceos durante un periodo corto para controlar el dolor, como por ejemplo pacientes postquirúrgicos, y es menos del 4% en los pacientes que ocupan con dolor crónico y que están utilizando opiáceos por más de un año. El problema real de adicción es cuando se utiliza en pacientes que no lo necesitan y en dosis no adecuadas sin supervisión médica. Otra creencia es que si uno toma opioides por mucho tiempo, estos dejan de hacer efecto. La verdad es que numerosos estudios han demostrado la eficacia de los opioides en tratamientos del dolor crónico a largo plazo. Por ejemplo, un metaanálisis publicado en la revista Pain Physician en el 2016 encontró que los opioides a largo plazo fueron efectivos para reducir el dolor y mejorar la calidad de vida en pacientes con dolor crónico. Si bien existe un fenómeno de tolerancia donde el paciente necesita un cambio de tratamiento, cambio de dosis, en gran porcentaje de pacientes puede experimentar un alivio continuo del dolor con dosis estables. Otra creencia es que los opioides dejan atontado al paciente. Y debemos reconocer que la somnolencia y la confusión son efectos secundarios comunes de los opioides, pero no todos los pacientes los experimentan y los experimentan de la misma forma. Siempre debemos buscar el equilibrio en el tratamiento e ir ajustando dosis para conseguir el efecto analgésico con los mínimos efectos secundarios. Otra creencia es que los opioides funcionan solo si son inyectables. Y la realidad es que entre el 80 y 90% de los pacientes con dolor por cáncer consiguen una muy buena analgesia con medicamentos orales y son los que se prefieren siempre en primera instancia. Una creencia muy popular es que los medicamentos opioides se deben reservar para la fase terminal de los pacientes. Y la verdad es que los opioides se utilizan en muchos tipos de dolor, desde el moderado al severo, desde el agudo, como por ejemplo algo posquirúrgico, al crónico, como un paciente en cuidados paliativos por cáncer, independiente del momento de la vida del paciente.
Eso va relacionada con otra creencia, que es que el uso de opioides es una forma de eutanasia. Y la realidad es que el tratamiento con opioides tiene como objetivo aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de los pacientes, no causar la muerte del paciente. No existe evidencia de que los opioides aceleren el proceso de muerte del paciente. Usado siempre en dosis adecuadas, supervisado por un equipo médico, los opioides no son peligrosos. Para finalizar, es crucial recordar que el manejo del dolor es un aspecto fundamental de la atención médica y los opioides son una herramienta valiosa en este proceso. Sin embargo, como cualquier tratamiento, es imperativo utilizarlos de manera responsable y bajo la guía de profesionales de la salud. No debemos olvidar que el objetivo principal del tratamiento es mejorar la calidad de vida de aquellos que enfrentan un dolor crónico, permitiéndoles vivir de una manera más plena y activa. Esto requiere una comprensión clara de los riesgos y los beneficios de los opioides, así como una comunicación abierta y continua entre los pacientes, los cuidadores y los médicos. Recordemos siempre que en el corazón de la medicina se encuentra el compromiso inquebrantable de aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo que espero que esta charla haya entregado información suficiente para ayudarlos en este proceso. Muchas gracias por su atención y un abrazo enorme a la distancia.